Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un show más del Cabaret Itinerante, este jueves 16 de abril. Sí, lo oyó usted muy bien, cuarto mes del año 2026, ¿quién lo dijera? Cuarto mes, día 16 de abril 2026. Hoy en el Cabaret vamos a tocar dos temas muy importantes, álgidos, candentes. En primer lugar, vamos a hablar de los lloriqueos y de la verborrea de Esteban Villegas, nuestro gigante cantante gobernador, que sobre todo ya le mandaron dos mensajitos y la federación acusa recibo de sus majaderías. Vamos a analizar todos los gazapos que ha hecho Esteban, o al menos los más importantes, que han provocado ya el enojo de la federación y por lo tanto le acaban de enviar un par de mensajitos muy interesantes. Vamos a analizar esa parte. Y en la otra dimensión de análisis del cabaret del día de hoy, vamos a comentar y a cerrar puntos muy particularmente relacionados a la actividad industrial y a las cuentas que operan como cajero automático en el Ayuntamiento de Durango, en el municipio de Toño Ochoa, con sobre todo el predialazo de Toño Ochoa del 2026. Mi nombre es Leonardo Álvarez, esto es El Cabaret, comenzamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por sintonizar el cabaret. De antemano, como siempre, en primer lugar, agradezco al equipo que hace posible este programa y que semana con semana transmitamos opiniones, críticas y comentarios con un sello característico del cabaret itinerante. Le agradezco también a usted el favor de su atención, los likes, los comentarios, que trato de atenderlos a todos y trato de leerlos y responderlos. Le agradezco mucho porque hemos crecido en audiencia y me parece que esto ya no lo detiene nadie. Y por eso le agradezco a usted muchísimo. Pero mire, vamos a entrar en el tema que nos ocupa en esta semana. Y como siempre, quiero comenzar con el cartón de la semana a nivel nacional e internacional. Y pido pantallazo para que aparezcan dos cartones que lo voy a sintetizar en una sola imagen que usted tiene ahí en su pantalla, que involucra al gran caricaturista del Universal, Waldo Matus. Waldo Matus, en un cartón, en su parte izquierda, usted puede verlo, titula En la mesa del Mesías. Usted puede ver ahí a Donald Trump, ¿no? Disfrazado de vikingo, ¿sí? El estilo de estos ultranacionalistas conservadores magas del Ku Klux Klan, aunque ahí no van encapuchados, pero usted puede ver a los Marines, a los Hawks, los halcones, puede ver a su base maga, puede ver a Epstein, puede ver ahí a Pam Bondi, que ya la despidieron, puede ver pues a Netanyahu, que es el mismísimo diablo, y en su momento ahí puede ver también a Marco Rubio, a los intereses que hay ahí detrás con los grandes consorcios internacionales y los que ponen el dinero para financiar la campaña de Donald Trump, Elon Musk y por supuesto la policía persecutoria de inmigrantes. Ahí está, en la mesa del Mesías. Interesante imagen que para las épocas y la fecha queda perfecta de Waldo Matos. Y el segundo cartón tiene que ver con Cristo pensando en voz alta y diciendo bad hombre, ¿no? Y abajo Donald Trump riéndose con la imagen que creó en inteligencia artificial, erigiéndose como el Cristo y el Salvador. Patético, por cierto. Este cartón lo titula Waldo Matus como En la tierra como en el cielo. Bad hombres. Pues sí, un año de vértigo de Donald Trump y yo le quiero comentar al respecto lo siguiente. La maniobra de Donald Trump al difundir una imagen generada a través de inteligencia artificial, a partir de todos estos conflictos que ha generado a nivel internacional, donde además, de una manera burlona, poco seria, sarcástica, abyecta incluso, se proyecta con tintes mesiánicos, no es solo una excentricidad estética, es un síntoma de una política que sustituye la gestión por la mitología
en el momento más inoportuno posible. En un momento en donde las tensiones, que incluso de orden religioso, de orden cultural, pueden detonar batallas y asesinatos y guerras y conflictos políticos. Mientras el eje Israel-Estados Unidos se tensa frente a Irán, la diplomacia global requiere pragmatismo, seriedad, no iconografía religiosa distorsionada ni burlas de Donald Trump. Desde el Vaticano, el Papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, hay que reconocerlo, jesuita muy allegado al Papa Francisco, norteamericano, ha sido tajante. Y con esto comenzó un debate que tiene achicado de este tamaño minúsculo a Donald Trump en Estados Unidos. La inteligencia artificial, dice Prevost, debe usarse para el bien común, advirtiendo que la autoidolatría, la megalomanía, ¿no?, y la desinformación digital fracturan la fraternidad humana. Para el pontífice, este uso de la tecnología alimenta un populismo que ignora el sufrimiento real de Medio Oriente y además se burla. Por otro lado, que también esto lo celebro, Giorgia Meloni, encabezando al grupo de países europeos en la OTAN, Giorgia Meloni, quien lo dijera, parte del grupo de ultraderecha conservadora que estaban alineados, entre comillas, con Donald Trump, aunque haya sido o sea aliada en ciertos valores conservadores, mira con recelo una volatilidad que amenaza la estabilidad del Mediterráneo. ¿Y cómo no? Pues si tienen un conflicto serio por el abastecimiento de petróleo y gas natural, que déjeme decirle, el 48% del petróleo de toda Europa viene de Rusia y el 43% de todo el gas natural que consume Europa viene de Rusia. Entonces, es imposible que no les esté afectando el conflicto en el Mediterráneo. Para Giorgia Meloni y para Europa, el show de Trump es un riesgo inflacionario que está afectando ya la población en general de Europa, Medio Oriente y del mundo. El caos político en Washington dispara los precios del petróleo y asfixia el comercio marítimo. Y estamos, pero muy cerca de conflictos más serios. ¿Por qué? Porque los aliados indirectos de Irán en Medio Oriente pues son Rusia y China por diferentes motivos. Rusia por su proveeduría hacia Europa de gas natural y petróleo, pero China es el principal consumidor del petróleo de Irán. Solo con eso le digo todo. Trump no ha pacificado la región ni tampoco ha estabilizado la economía, al contrario, las ha dinamitado ambas. Su retórica de elegido con esa imagen profundiza una crisis de incertidumbre que es en la que estamos siendo víctimas todo el mundo con el tema de las inversiones, con el tema de los precios, los fertilizantes, los alimentos y los cereales. En este escenario, la política se vuelve un delirio visual mientras el mundo paga la factura de un petróleo por las nubes y una paz que parece cada vez más una simulación digital y además muy grosera de parte de Trump. ¿Qué alternativa tenemos? Pues bueno, pongo sobre la mesa que la conflictividad interna que ha ocasionado Donald Trump, incluso con la comunidad latina que votó por él, me parece que está abriendo una brecha de oportunidad muy importante en noviembre para que ganen las elecciones primarias, gane el Congreso y gane el Senado la oposición a los republicanos, para que le pongan un alto a los delirios de megalomanía de Donald Trump. 5 puntos estratégicos que me gustaría compartir con usted y ponerlos sobre la mesa, haciendo un análisis general de este contexto. En primer lugar, hay que estar atentos de la volatilidad del mercado energético. Es cierto que estamos monitoreando que día a día no cambien los precios o se incrementen de una manera estridente. México ha hecho mecanismos muy interesantes con los subsidios. Obviamente, si esto se alarga, es mucho más difícil de sostener, pero herramientas se tienen y se están utilizando bien. Entonces veo positivos sus impactos. Sin embargo, esta volatilidad del mercado energético tenemos que tenerla muy bien medida y analizada y previéndola. La fluctuación de los precios del crudo Brent, sobre todo, y el
West Texas, que es el que más está afectando el mundo, ante cada desplante retórico que involucra el estrecho de Hormuz, hay que estar atentos a ello. Incluso, insisto, a la capacidad de bloqueo de Estados Unidos ahora a China y a Rusia al transitar por el Golfo Pérsico y el Golfo de Hormuz. Número 2. Otro punto estratégico que hay que estar monitoreando todo el tiempo. La desalineación de la OTAN. Parece que es un hecho que el multilateralismo que ha fracasado a partir de la ONU, del Tratado de Bretton Woods y con esta irrupción de nacionalismos, me parece que hoy ya es insalvable el grado de distanciamiento de los líderes europeos, entre ellos, ¿sí? Pero con Donald Trump y con las potencias que en su momento se erigieron en las pacificadoras del mundo. En este caso yo pongo en primer lugar a Giorgia Meloni y a Emmanuel Macron, encabezando esas disidencias, frente a decisiones unilaterales, obviamente, de una posible administración de Donald Trump. Interesante. Hay que ver ahí a Pedro Sánchez también, un papel interesante. Y sus gobiernos, fíjense que hay que celebrar también eso, sus gobiernos al interior, en España, en Francia, en Reino Unido, inclusive en Italia, están cerrando filas junto con la oposición para defender a esos primeros mandatarios de Trump, cosa que aquí en México no estamos viendo todavía. Punto número 3, armamentismo de la inteligencia artificial. Y este es un concepto que me acabo de robar de las editoriales del New York Times y del Washington Post, que los editores y columnistas de ambos periódicos lo acaban de fraguar: armamentismo de la inteligencia artificial. El uso de imágenes sintéticas para movilizar bases electorales, que es lo que acaba de atizar Donald Trump al erigirse en Cristo, y su capacidad para generar incidentes diplomáticos reales, hoy son lamentablemente una propaganda de guerra. Hay que tener cuidado con eso. Número 4, hay que estar atentos, la escalada Irán-Israel. ¿Por qué? Porque aquí todo mundo en Estados Unidos se está preguntando cuál es la justificación, todavía no lo he explicado, para que Trump justifique la entrada en la guerra, en este conflicto entre Israel e Irán. La transición de una guerra en las sombras a un conflicto abierto que obliga a una intervención directa de Estados Unidos, afectando las rutas comerciales. Ya lo estamos viendo, estamos viendo cómo se interfieren ya en los pasos de los chinos, de los rusos, mientras que Irán bloquea todos los pasos de los aliados de Estados Unidos y la OTAN. Entonces, esta escala de conflictos fuera de Irán e Israel, ahí está latente. Y punto número 5, que hay que estar muy atentos, la incertidumbre en las cadenas de suministro, que eso es lo que globalmente nos está afectando a todos los países, a unos más que a otros, por supuesto. El impacto de la inestabilidad política de los norteamericanos en el costo de los fletes y en el costo de la inflación global persistente. Esos 2 puntos son los que hay que tener en cuenta y por eso estamos viendo periodos o posiciones inflacionarias crecientes que no estaban previstas. Si me permiten el símil, es como cuando llegó el COVID. Nadie tenía en el imaginario colectivo la aparición del COVID en 2019, finales de 2019, y cómo detonó en 2020 para que hubiera esta crisis de demanda que hubo global, que luego se convirtió en una crisis de oferta. Bueno, estamos en una situación igual, con otros efectos, con otras características, pero que estamos viendo el reflejo en los precios. Ahí es donde cierro mi comentario con respecto a Donald Trump y en el plano nacional e internacional. Ahora quiero tocar el tema local, un cartón local, y para eso siempre lanzo desde aquí mi abrazo, mi cariño, mi reconocimiento al gran caricaturista Cano Ma, y que sobre su pantalla pongo una de sus últimas caricaturas que habla de, si estamos hablando de la megalomanía y de los chistoretes burdos de Donald Trump, pues bueno, pues hay que aterrizarlo aquí para ver. Tenemos un par de payasitos que nos gobiernan, ¿no? Uno en el municipio, que es el títere y el payasito del otro payasote, que es el gobernador Esteban Villegas. Titula el cartón Cano Ma inteligentemente. Le preguntan, le dicen, dice Esteban Villegas, aparece la mano de Esteban Villegas: seguiremos impulsando a Durango. Y ahí aparece gigante. Aquí se construye un gigante. Y la gente le contesta al unísono: sí,
claro que seguirán impulsando a Durango, pero a la goma, ¿no? A la goma. Y parece que la política que están llevando a cabo, tanto en el gobierno de Esteban como en el gobierno de Toño Ochoa, es una política de tierras quemadas, de arrasar con todo lo que puedan y ahí se las arregle el que llegue. Me parece que esa es la política que estamos observando. Estamos en nuestras narices viendo, atestiguando un saqueo brutal de las arcas públicas en donde no va a quedar una institución sólida ni en el estado ni en el municipio. Ojalá me equivoque y ojalá se corrija el rumbo. Del lado derecho aparece, confrontando esa caricatura, aparece el indicador mensual de la actividad industrial, el IMAIEF de Durango, que consigna de febrero a diciembre los datos mensuales del crecimiento, en este caso de crecimiento industrial que fue sistemático. Todos los meses a partir de febrero del año pasado hasta diciembre fueron negativos. En febrero comenzó con una caída de menos 5.4% y luego menos 15.5% y así se va todos los meses hasta llegar a diciembre con menos 5.8%. La caída más drástica llegó por ahí en mayo de menos 17.2%. El problema drástico y clave y la tragedia que estamos atestiguando en tiempo real es que el promedio de caída mensual en el año, y usted la ve en una línea punteada en rojo ahí a la mitad de la gráfica, es menos 10.2%. Esa fue la caída en la industria en Durango durante todo el año en promedio mensual. Ni siquiera la economía local pueden reactivar. Esa es básicamente una pregunta y una afirmación. Y lo traigo a colación porque los presupuestos públicos en épocas de crisis económica, de recesión económica, para utilizarlos de una manera contracíclica, es utilizándolos para el beneficio de las economías locales, del comercio local, de los micro, pequeños y medianos empresarios locales, con proveeduría local, con pagos a tiempo. Sí, bueno, ya vimos lo que sucedió con los uniformes escolares, que por cuarto año consecutivo se los asignan a una empresa foránea. Cartón número que sigue, número 3, también de mi querido amigo Alfonso Canoma, que me parece también interesantísimo y de una calidad y de una fineza y una elegancia paupérrima, pero grandiosa. ¿Qué digo paupérrima? Grandiosa. Grandes inventores a través de la historia. Y usted puede ver ahí a Tomás Alva Edison con la bombilla eléctrica, puede ver a Alejandro Graham Bell con el teléfono, y puede ver a Leonardo da Vinci con el preceptor del helicóptero. Bueno, ahí tiene al alcalde Toño Ochoa con la gerencia del centro histórico de Minca Hernández, ¿no? Grandes inventores, nada más que vaya usted a saber, no todos los inventos son útiles, ¿no? A través de la historia. Pues ahí está la trágica historia del municipio. ¿Y por qué lo traigo a colación? Por dos indicadores que esta semana le invito a leer una columna que escribí en mis espacios, búsquelos, elcabaret.mx y gdinnovaciones.com, búsquelos. Las dos cuentas que son el cajero automático de Toño Ochoa en el municipio. La primera cuenta son los servicios oficiales, es una partida dentro de la cuenta que maneja a discreción la presidencia municipal, y yo lo he titulado que es como el fondo de la vanidad y del protocolo. Pues ni más ni menos que creció 580% en el periodo de Toño Ochoa con respecto al periodo anterior, que fue el de Jorge Salum. La cuenta de servicios oficiales engloba gastos de representación, congresos, convenciones, exposiciones y festejos. Ahí tiene usted las pirinolas y los 100 mexicanos o los 100 duranguenses dijeron, y las lagartijas y los shows estúpidos a los que ya nos acostumbró Toño Ochoa. Ahí tiene usted lo que nos están costando, 580% más. ¿Qué significan ese porcentaje? Bueno, durante los años completos de Jorge Salum, entre el 2020 y el 2021, este rubro promedió 14.1 millones de pesos, que era una constante hacia atrás también. Pues con la llegada de Toño Ochoa, esa partida sufrió una mutación escandalosa. Saltó nada más el primer año, 2023, a 85.8 millones de pesos. Y rompió el techo histórico a 106.9 millones en 2024.
Estamos hablando de un crecimiento superior al 580% con respecto a lo que se gastaba en este rubro en la administración anterior. Pero esa no es la única cuenta. La otra cuenta que opera como cajero automático en las manos de Toño Ochoa, pues es las ayudas sociales, así aparece. Y las ayudas sociales no son más que clientelismo de cara a la reelección y sobre todo lo que viene en 2028. Esta cuenta creció poco más de 285%. ¿En qué consistió ese aumento? Pues en 2023, el año de consolidación, acuérdense que Toño Ochoa llega en septiembre, diciembre del 2022, en el 2023 ya es su primer año completo, pues sube a 90.7 millones, de 15 millones de pesos. Sube de 6 millones de pesos a 90.7 millones. En 2024, año electoral donde las campañas federales y estatales llevan cierto peso, la bajaron de 90, la bajaron a 55.9 millones. Pero en 2025, que fue el año electoral, la reelección, sobre todo enero-junio, año que marca el inicio de su reelección y la plataforma de despegue hacia la gubernatura, según él, la cuenta explota a un nivel grotesco de 147.4 millones de pesos. Es decir, si englobamos todo ese crecimiento entre 2023 y 2025, ¿no? Estamos hablando de un 285%. Esto significa que es una inyección masiva de dinero directo a las estructuras territoriales para mantener cautivo el voto. Y ya en programas pasados le había explicado a usted que la partida de la élite gubernamental en el municipio, hablemos de la presidencia, hablemos de la dirección jurídica, de la secretaría del ayuntamiento y de la sindicatura, y ahí también tenemos que poner a los sindicatos, son los ganones en este ejercicio presupuestal del municipio de Toño Ochoa, que además nos recetó un predialazo en 2026 y una deuda de 230 millones que ya la tienen aprobada en la cuenta pública del 2026. Pues así están los datos del municipio. Para mayor información, yo lo invito a que siga mis columnas en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en X. Busque elcabaret.mx, gdinnovaciones.com y ahí aparecen mis artículos y mis análisis en donde usted puede descargar la información que aquí estoy presentando. Yo le invito a que vayamos a un corte, cerremos este primer bloque del cabaret, vamos a un corte y lo invito a que sigamos un anuncio de mi querido amigo Pancho Franco, que interesante, todo el mundo quiere hacer su agosto hoy que se habla de inflación. Subió el diésel, ahora las tarifas del transporte público, pero el servicio sigue siendo pésimo y de mala calidad, porque además es un monopolio, porque hay un convenio entre los sindicatos de choferes y de transporte público con el gobierno. Qué curioso, ¿no cree usted? Escuchemos lo que dice Pancho Franco al respecto y luego regresamos en el cabaret. Regresamos de vacaciones con la noticia de que ya nos subieron otra vez el transporte público. El problema es que no mejoraron el servicio. Apenas el año pasado subieron la tarifa, diciendo que iban a renovar unidades. Y seguimos viendo unidades con más de 15 años en las calles. Es una queja de todos los días. La calidad no se ve reflejada en la tarifa. Entendemos que los costos han subido, especialmente el diésel. Sin embargo, con la tarifa en 14 pesos, nos hemos convertido en una de las 10 ciudades más caras del país, destacando como una de las 5 capitales que tiene transporte público más elevado. Y las quejas siguen siendo las mismas que cuando el camión costaba 11 pesos. Para ti, como usuario del transporte público, ¿cómo definirías en una palabra el transporte público en Durango? No, deficiente, feo, de todo. Se tarda bastante, no pasan a tiempo y aparte muchas veces los dejan, o sea, sí pasa el camión, pero los dejan porque va muy lleno. Sí es muy molesto, como que por el transporte público repercuta en tu desarrollo académico. Esto genera una sensación muy clara en la gente. Pagamos más, pero recibimos lo mismo o menos. Durango no puede seguir quedándose atrás. Sabemos que no es una responsabilidad exclusiva de gobierno, pero también sabemos que es una discusión a la que nadie le ha querido entrar con seriedad. Llevamos más de un año insistiendo, lo dijimos en campaña, lo repetimos llegando a Cabildo, hemos presentado propuestas. Necesitamos una transición hacia un sistema de transporte moderno, más ecológico, seguro, eficiente y verdaderamente pensado en las personas. Todos los estados del país lo han hecho, menos nosotros.
Esto es porque entendieron desde hace años que moverse en la ciudad es un derecho, no un privilegio. Eso implica respetar a quienes todos los días se suben a un camión para ir a trabajar, estudiar, a salir adelante. Por eso te pregunto, ¿realmente es justo pagar más por el mismo servicio de siempre? Acabamos de ver el video de Pancho. ¿Qué le pareció? Coméntenos allá abajo en la caja de comentarios. La verdad, interesante porque es un debate que se debe abrir, no solo por la pertinencia, sino porque se están aprovechando, así como los de la masa y la tortilla, para querer subir los precios. Ojalá la asesora de Claudia Sheinbaum Pardo, que es Altagracia, que es hija de los empresarios de Maseca y Minza, heredera de ese grupo, pues dejen de operar como un monopolio y un oligopolio para utilizarlo de pretexto y subir la cadena de la masa y la tortilla. Que se dejen de tonterías, así como los transportistas. Y traigo a colación esto porque también le recomiendo a usted analizar parte de las estadísticas que he presentado esta semana sobre la caja, las cuentas que operan como cajero automático de Toño Ochoa en el municipio y la actividad industrial. Los presenté ampliamente en el programa de 3 en punto con Rafael Herrera Piedra y con Rubén Cárdenas el lunes pasado. Búsquelo por ahí. Y con Juan José Salas Mancinas el martes 14. Ahí, gracias, ahí lo pude analizar de manera extensa y comentaba, recuerdo, traigo a colación el asunto de las tarifas porque parte de la demanda histórica de muchos ciudadanos en Durango, una ciudad con las características de Durango tan pequeña, en donde no estaba diseñada para tener tantos coches, pues es necesario que el centro histórico lo recuperemos y que haya zonas más peatonizadas. Y que en el año 2000, empezando el siglo XXI, cuando se puso de moda el Metrobús en la Ciudad de México, hubo un proyecto de una empresa brasileña para Durango, para hacer un transporte tipo Metrobús en toda la avenida 20 de noviembre y Boulevard Francisco Villa inclusive. Eso quedó al margen y creo que ha gravitado más el sindicato y la alianza de transportistas y todos los choferes de taxis que no han o operan como un monopolio y que precisamente se han encargado de mantener ese contubernio con el gobierno, lo cual les permite tener un pésimo servicio y mantener una de las tarifas o precios de transporte público más caros del país en una de las ciudades más pobres. Así de simple. Entonces, ojo con eso. Pero mire, vamos al análisis de fondo, porque quiero analizar con usted las villegadas de la semana, que son las villegadas ya de este sexenio. Y quiero hacer un recuento para que usted se dé una idea, ahí aparece en sus pantallas, el recuento de las villegadas de Esteban, a los que ya nos tienen acostumbrados, que son estos gazapos y esta verborrea, estos chistoretes tontos a los cuales solamente él, en su mente tan precaria, en su tan soez educación que demuestra cada vez que habla, pues me parece que estos gazapos lo muestran de cuerpo entero. Aquí usted ve el último de los videos de estos gazapos verbales, de estas villegadas que ha cometido. Fue en una gira aquí en abril de este año, precisó finales a inicios de este mes, que además en estas giras en los municipios ha hecho caravana con sombrero ajeno, o sea, va a los municipios a inaugurar obras que son con recursos del ramo 33, son recursos federales, y como él no trae infraestructura ni obra pública, pues se aprovecha de los alcaldes y hace caravana con sombrero ajeno aparte, ¿no? Pero en este meeting, como acostumbra, de plaza de rancho, ¿no? Votaron en contra, dijo, refiriéndose a los de Morena, porque todavía trae ese enojo de que
votaron en contra de la cuenta pública, el paquete económico 2026. Dice, votaron en contra de los útiles escolares gratuitos, en contra de la tarjeta madre, como si eso estuviera resolviendo la situación en Durango. Votaron en contra de la calle que acabamos de entregar el día de hoy, ahí en el municipio donde estaba. Votaron en contra, y vale la pena que la gente lo sepa, porque luego vienen y dan otra cara, y aquí dicen, no, yo hice esto, etcétera. Ahí empezó a decir esas cosas, y no hicieron ni madre. Con eso termina diciendo. Aquí todo es de nosotros, ¿no? Así como me recuerda al rey, el rey de los anillos, ¿no? My treasure, my treasure. Así como que es mío, ¿no? La presa Tunal 2 es mía, Durango es mío, ¿no? Bueno, aquí todo es de nosotros. No traen nada y el campo lo tienen completamente abandonado para que cuando vengan y lo reciban. Ojo, son mensajitos que se van sumando uno tras otro a estas groserías que hace directamente a la investidura presidencial. Escuchémoslo. Los útiles escolares gratuitos. Votaron en contra de la tarjeta madre. Votaron en contra de la calle que acabamos de entregar el día de hoy. Votaron en contra. Y vale la pena que la gente lo sepa, porque luego vienen y dan otra cara y aquí dicen, no, yo hice, no hicieron ni madre. Aquí todo es de nosotros. No traen nada. Y al campo lo tienen completamente abandonado, para que cuando vengan ni los reciban. Y en esos eventitos a modo, pues se siente machín, ¿no? El gobernador, muy bravucón, fanfarrón, al estilo naquito como el que tiene el pobre de nuestro gobernador, cáeme bien. Bueno, vamos al siguiente gazapo y a la siguiente villegada. Este sollozo, yo lo califico como un sollozo de Esteban Villegas, acompañado de la dama de compañía de Toño Ochoa, ahí tiene al títere de Toño Ochoa, ¿no? Si usted observe a Toño Ochoa y las reacciones de Toño Ochoa, así como tontito detrás del gobernador. Es un estúpido ahí detrás del gobernador, para ser claros. Sollozo de Esteban Villegas acompañado de su dama de compañía. Ya, esa no es Lauro, este es el alcalde. Esto fue en diciembre, justo cuando se enojó porque los diputados de Morena no le votaron la cuenta pública, el paquete económico 2026. Palabras más, palabras menos, dice, me da esta tristeza que esas cosas puedan suceder por una razón. Hace referencia al video que se filtró en donde Luisa María Alcalde les dicta línea a los diputados de Morena, que también no cantan mal las rancheras, ¿no? Estos agachoncitos, pobrecitos, no pueden ser una oposición digna hasta ahorita contra el gobernador. Entonces hace referencia a ese video que se filtró en donde Luisa María Alcalde les marca línea, ¿no? Dice, porque aquí en Durango han pasado todas las reformas del gobierno federal, nomás le faltó sacar su trapito y limpiarse sus lagrimitas, ¿no? Así, dice, porque aquí en Durango han pasado todas las reformas del gobierno federal, nosotros aprobamos todos los programas sociales, la beca Rita Cetina, la beca de 60 y más, todas las pensiones, todos nosotros le aprobamos aquí en Durango por unanimidad, ¿eh? Todo lo aprobamos, ¿no? Y ahí le manda un beso y un guiño a Odil García, porque ese no es tan tonto, pues esa referencia hace en el video. Pero escúchenlo de viva voz. Adelante con el video. El tema del audio que se filtró es bien complejo. Me da hasta tristeza que esas cosas puedan suceder. Por una razón, porque aquí en Durango han pasado todas las reformas del gobierno federal. Nosotros aprobamos todos los programas sociales, la beca Rita Cetina, la beca de 60 y más, todas las pensiones, todo, nosotros lo aprobamos aquí en Durango, por unanimidad, lo aprobamos. Y que de repente nos avienten en una bolsa a Durango con otros 9 estados, por una circunstancia de la presidenta de un partido y lo hace 100% político, pues es bien grave, es en verdad bien grave que eso suceda. Porque ustedes lo escucharon, no hay ningún argumento para que puedan haber votado en contra este presupuesto. Sí te creo que hay algunos que no les haya dado tiempo para leerlo porque batallan para leer y para entenderle a los temas, pero hay otros que no. Por ejemplo, yo conozco a varios
Otniel, por ejemplo, es un personaje que está formado con nosotros, fue formado acá y le entiende al presupuesto y le entiende a los números. El secretario de Hacienda junto con su equipo fue y se estuvo casi 5 horas explicándoles punto por punto, le preguntaron, sacaron todos los temas que tenían que sacar, o sea, no hay ningún pretexto para esto, fue un tema 100% político, lo respeto. Y hay quien me pregunta, oiga gobernador, ¿y se va a desquitar usted con los municipios? Pues para mí sería lo más sencillo, andan bien preocupados, verdaderamente preocupados los municipios. ¿Por qué? Pues porque imagínense, yo tengo mayoría, digo, en lo político pues, yo no lo voy a decir, pero el PRI y el PAN me están pidiendo votar todo en contra. Y yo les estoy diciendo, no, no somos iguales. Sí es cierto lo que ellos dicen, no somos iguales. ¿Qué les puedo cobrar si ya los mandé a tercer lugar este año? Entonces, pues las cosas están muy claras. En la parte política no tienen nada que hacer. Durango ya ha entendido que es distinto el tema federal al tema estatal. Yo creo que cometieron un error muy grave. El tema político lo van a tener ellos en sus distritos. Ellos en sus distritos, ¿no? Ahí se va a reflejar cuando la gente se entere de que votaron en contra, que haya más medicamentos, que se construya el Hospital de Santiago, que haya más para seguridad, que haya más para todo, que haya más para obra de infraestructura. Vienen 40 millones para poder firmar el convenio para personas con discapacidad. ¿Y qué van a decir? Que lo votaron en contra. Ese sollozo del gobernador y una amenaza velada a los alcaldes, ¿no? Porque él ahí dice que él con su mayoría puede también irse en contra de los alcaldes aquí en Durango y desquitarse. Bueno, yo nada más ahí lo invito a que también haya observado al tontito del alcalde, nomás reírse, como sabe hacer el bufoncito. Bueno, si se fija, yo nada más le corrijo, porque hay que corregirle muchas cosas a este fulano. No es su secretario de Hacienda. Su secretario de Finanzas, Corlay, que además es un facturero, que además está arreglando las finanzas públicas para hacer un saqueo sistemático del presupuesto de salud, por eso no firman el IMSS Bienestar. Le recuerdo al gobernador que el 83% de los 51.551 millones de pesos que se aprobaron para el ejercicio 2026, el 83%, ¿sí? Casi 43,000 millones, son recursos federales. Y que lo que hace con la ley de ingresos es nada más un mecanismo para redistribuirlo, pero les entrega de menos a los alcaldes. Ya no digo que se lo jinetee como es puro, porque no ha llegado a tal aberración, eso hay que reconocerlo, pero de que le raspa dinero porque él solamente le aporta 8,000 millones y 43,000 son de la federación. Con eso le digo todo. Y mire, esa amenacita velada, pido la pantalla número que sigue, que es la 6, perdón, queda de lado porque la pantalla que usted ve es la votación del martes 14 de abril en el Congreso de Durango. Por cierto, la votación del Plan B de Claudia Sheinbaum, de la reforma electoral. Y ahí los únicos que votaron en contra fueron los panistas. Panistoides, digo, ¿qué puede esperar de ellos, no? Gabriela Vázquez Chacón, Alejandro Mojica Narváez, Fernando Rocha Amaro, Verónica González Holguín, y las abstenciones, que aquí no me quedan claras, pero el chiste es que Dani Soto no votó, Héctor Herrera Núñez no votó, Iván Soto Mendía no votó, ese también es del PRI, y Julián César Rivas tampoco votó. Hubo 17 a favor, 4 en contra, 0 abstenciones y sin votar 2. Quórum de 23. Se la pongo ahí. Entonces, usó su mayoría. Aquí la pregunta es, ¿por qué no votó en contra? No que muy machín, no que iba a usar su mayoría también para molestar a la presidenta. Dicho lo anterior, pido la pantalla que sigue porque
aquí va otra villegada, ¿no? Para hacer memoria de las villegadas de Esteban y de estos gazapos y de esta verborrea a la cual nos tiene acostumbrados, vamos a rememorar la diatriba contra Morena, contra Andy y Luisa María Alcalde, que coordinaron la campaña el año pasado, y pues obviamente contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto lo hizo envalentonado cuando mandó al cuarto lugar a Andy, acuérdese, cuando dijo que aquí se la pelan y les iba a cobrar los derechos de agua, ¿no? A los demás gobernadores que se beneficiaban del agua de Durango. Dice, yo les quiero cobrar a los gobernadores un impuesto por el agua. No más que no me deja la presidenta. Porque casi todos son de Morena, pero como aquí se la pelan, les voy a cobrar. Eso lo dijo textualmente. Se lo rememoro. Este es otro tema, dice. Eso no lo graben. Ay, me mandaron al Andy y todo, y vámonos. Al tercer lugar, órale, güey, vámonos, cabrón. Aquí sí hay patrón. Aquí sí hay quien opere. Que ahorita lo dijo, ¿no? Él puede operar con su mayoría. Eso de que aquí la izquierda no entra, no. Es que la operación política y la compra de votos desde el municipio y el estado se dieron a mansalva. Bueno, aquí sí hay quien opere. Y no me arrugo, ya ni me hablan, pero no me arrugo. Escuchemos el video, escúchenlo. Ya les quiero cobrar a los gobernadores un impuesto por el agua. Nomás que no me deja la presidenta, porque casi todos son de Morena. Pero como aquí se la pelan, les voy a cobrar. Ese es otro tema, eso no lo graben. Pero luego me dijeron, ay, le mandaron a Andy todo, a tercer lugar, órale, güey. Vamos, cabrón. Aquí sí hay patrón. Aquí sí hay quien opere. Y no me arrugo. Ya no me hablan, pero no me arrugo. Usted, 3 gazapos y verborreas envalentonadas, grotescas de nuestro gobernador, que lo pintan de cuerpo entero. La de abril 2026, en las giras en donde les dice que ya ni lo reciban porque Morena votó en contra del presupuesto, de la salud, etcétera. El de diciembre de 2026, en donde le manda un beso el diablo a Otniel García, porque él sí se formó en el PRI, como si salir del PRI, formarse en el PRI fuera el non plus ultra, ¿no? Puros ignorantes cargamaletas. Bueno. Y número 3, el otro gazapo, en junio de 2025, envalentonado después de que ganó la elección, porque aquí sí operó y él es el patrón. Bueno, pues ya acusó recibo la federación, gráfica que sigue mi querido máster número 8, y que le contestan al gigante. Acusan recibo de los dichos y hechos de Esteban Villegas, y de una otra manera, si aquí la oposición o Morena se queda callado y aguantan las cachetadas y los pisotones de Esteban, pues bueno, ya le mandaron un mensajito. Y ni más ni menos que es a través de Ana Elizabeth García Vilchis, Liz Vilchis. En su cuenta de Twitter subió este video en donde palabras más, palabras menos, respecto a Esteban Villegas Villarreal, la Vilchis en el video lo describe de diversa manera. Yo destaco su perfil político, lo define como un político clásico perfil del PRI, ¿no? Ignorante, corrupto. Usted ayúdeme, ¿qué más adjetivos tiene el PRI? Ladrones, groseros. Se salvan algunos pocos decentes, pero el sello del PRI es ese, ¿no? Entonces, médico de profesión y con trayectoria como exalcalde y exdiputado. Lo de médico lo dejo ahí entre comillas, ¿no? Nunca entró a clases, ¿no? Señala su flexibilidad ideológica, ¿no? Al buscar cercanía con Claudia Sheinbaum en 2025, a pesar de haber llegado al poder por la alianza Va por México, y además en las expresiones que ha vertido contra Morena, ¿no? Su estilo de gestión, ¿qué otras características pone ahí sobre la marcha Vilchis? Dice, afirma que su administración no se caracteriza por la planeación estratégica, sino por el protagonismo y el espectáculo. Digo, el gordo y la flaca, de la micha, los horóscopos de Durango, el palenque de Durango. Pues, ¿qué otro ridículo quiere que le enumere del gobernador? Sus 25 años de trayectoria. ¿Qué otro hecho megalómano quiere que le describa como espectáculo circense de baja monta? Quiere que le describa.
y sus resultados y conducta además, ¿no? Porque una cosa es que le guste hacer el ridículo y sea un megalómano al cual le guste que lo vean tal cual es. Bueno, su conducta, Vilchis critica las declaraciones vulgares y resalta el dato negativo de su gestión, que habla del crecimiento de la deuda pública y le pone un porcentaje, 24%, que son 11,000 millones de pesos. Bueno, escuchemos a la Vilchis. Vamos a ver quién es quién. Esteban Villegas Villarreal llegó al poder en 2022 bajo la alianza Va por México. Priista de toda la vida, médico de profesión, exalcalde y exdiputado local. Perfil clásico del PRI. En 2025 decidió declararse cercano a Claudia Sheinbaum porque en política la flexibilidad ideológica siempre está disponible. Pero si algo ha marcado su gestión no es precisamente la planeación estratégica, sino el protagonismo. El episodio donde sujetó de los brazos a la presidenta en un evento público para que lo escuchara lo volvió viral. Su reacción, ¡ay, ahora soy famoso! También lo hemos visto cantando en la Feria Nacional de Durango, porque sí, el micrófono no siempre es solo institucional. Entre declaraciones vulgares y momentos de espectáculo, su administración deja un dato menos divertido. La deuda pública estatal ha crecido cerca del 24% respecto al gobierno anterior. Mucho reflector, resultados estructurales más que debatibles. A la Vilchis. Y no me quedo con ese dato, pero quiero dejarlo descansar y meditar lo que llevamos hasta el momento para que analice. Ya vimos los 3 gazapos de varios que tiene, pero destaqué los más importantes. Y el primer mensajito que le manda la Federación a Esteban Villegas con Ana Elizabeth García Vilchis. Bueno, vamos a una pausa. Yo le invito a que disfrute un clip en donde hablo del festín de Toño Ochoa que se está dando con el presupuesto y su predialazo 2026. Volvemos enseguida. ¿A dónde van tus impuestos que cobra el municipio? Si quieres conocer la verdadera cara de un político, no escuches sus discursos, revisa su chequera. El festín de Toño Ochoa. Analizamos el presupuesto del municipio de Durango y descubrimos el verdadero rostro de la administración de Toño Ochoa. Un auténtico festín con tus impuestos. Dato irrefutable número 1. Mantener la oficina, solo la oficina del alcalde nos cuesta hoy el triple que en 2021. Pasó de 27 millones a más de 91 millones de pesos. Un brutal aumento de 167%. Inflación, claro que no. Es el costo de la vanidad. Dato número 2, el pago de facturas. Para el año 2025 inyectaron más de 52 millones de pesos al sindicato. ¿Inversión pública o la compra descarada de paz política para arrancar su segundo trienio? Y mientras la cúpula se despacha con la cuchara grande, la justicia ciudadana agoniza. Los juzgados cívicos, protección civil, donde tú vas a resolver problemas reales, están en el olvido. Ni la inflación les cubren. El dinero existe. Durango no está quebrado. Está secuestrado por prioridades equivocadas. Soy Leonardo Álvarez y los números no mienten. Ve al link de mi perfil aquí abajo, descarga el análisis completo y júzgalo tú mismo. Queridos amigos, espero haya visto y disfrutado de mi versión del festín que se está dando Toño Ochoa también en el municipio de Durango, así como lo está haciendo Esteban Villegas a partir del facturero que tiene como, lo que dice Esteban, secretario de Hacienda, ¿no? Que es el secretario de Finanzas para efectos claros. Pero mire, y que le contestan al gigante, ¿no? La segunda respuesta que vimos estos días, muy particular, así como la de Ana Elizabeth García Vilchis, tiene que ver con una columna de Pascal Beltrán del Río en Excelsior y en su cuenta de Twitter, para eso pido pantalla la número 9 de mi equipo. Esta es otra manera de ver sutilmente una respuesta que da el gobierno federal a las groserías y a los ataques sistemáticos de Esteban Villegas. Dice Pascal Beltrán del Río, que además es inenarrable lo que aquí cuenta,
y que me parece que desnuda también la gestión de Esteban Villegas. El caso de un empresario en Durango revela cómo el crimen organizado ha devorado al Poder Judicial y se queda corto, Pascal, ¿no? Los que vivimos aquí sabemos que no solamente es el Poder Judicial, ¿no? Parte de las extorsiones institucionalizadas son los presupuestos públicos, o más bien las leyes de ingresos del Estado y del municipio que nos acaban de pegar en la cara, tanto el Estado como el municipio. Entonces, dice, revela cómo el crimen organizado ha devorado el Poder Judicial, extorsiones dentro de las cárceles y sentencias con precios en efectivo. Ya no hay grietas, hay metástasis. Y mire, el título de la columna, búsquela, es, si no me equivoco, el 14 de abril. Dice así, el 10 de marzo de 2025, espero que recuerde ese incidente, ocurrió un aparatoso choque sobre la autopista que une Gómez Palacio Durango con la capital del estado. Una maniobra imprudente del conductor de un tráiler de una empresa privada que da servicios de recolección de basura a diversos municipios norteños, provocó una colisión con un autobús en el que viajaban personas que regresaban de hacer compras en la frontera. En ese percance, pues hubo 14 fallecidos, calcinados la mayoría. No sé si usted lo recuerda. Bueno, de eso trata esa columna. El empresario fue encarcelado y fue atendido por el crimen organizado, como es una constante aquí en Los Cerezos y en el Poder Judicial del Estado. Sella su columna Beltrán del Río diciendo, en Durango el Poder Judicial se ha convertido en la caja chica, y yo difiero de Pascal, ¿no? Porque no solamente el Poder Judicial. Caja chica del crimen, y que la justicia ha dejado de existir para convertirse en un rehén de la delincuencia organizada. Escuchemos lo que dice de viva voz Pascal Beltrán. Hola, ¿cómo están? La corrupción en México ya no es una grieta, es una metástasis. En mi bitácora de hoy les cuento una historia que debería encender todas las alarmas. El secuestro de las instituciones en Durango. Todo comenzó con un accidente vial y la detención de un empresario. Pero lo que parecía un proceso ordinario se convirtió en una película de terror. Al ingresar en el penal, el empresario no fue recibido por la ley, sino por un enviado del crimen organizado. Todo lo que te pase aquí depende de mí, le dijeron. Con precisión quirúrgica, los criminales conocían fechas de audiencias, nombres de jueces y la capacidad económica de la víctima. El precio, millones de pesos en efectivo, transportados por avión para evitar los asaltos en las carreteras que ellos mismos controlan. En Durango, quien manda no es el Estado, sino el grupo de los Cabrera. Ellos han convertido al Poder Judicial en su caja chica. Cuando el crimen dicta las sentencias y cobra las cuotas dentro de los penales, la justicia deja de existir para convertirse en un rehén. Soy Pascal Beltrán del Río, los invito a leer la columna completa, una realidad que duele, pero que no podemos ignorar. Lo que dice Pascal Beltrán del Río, y le recomiendo que busque su columna Justicia bajo el yugo criminal, que desnuda de cuerpo entero, una vez más, como muchos otros casos en Durango. Recuerda a Limones, recuerda al G1, las extorsiones de la CATEM, recuerda a José Raquel N., el prianista ex candidato en Santiago Papasquiaro, que ahora nadie quiere asumir que tiene fotos hasta con él. Habla perfectamente claro de lo que está pasando en Durango. Desde mi perspectiva, lo que hizo Liz Vilchis y Pascal Beltrán es mandarle dos mensajitos muy claros, sutiles, a Esteban Villegas, y el hecho de que haya con sus bravuconadas dicho que él puede con su mayoría hacer lo que quiere aquí en Durango y no haber votado en contra, porque sí se tardaron una semana, pero al final de cuentas el martes pasado sí votaron a favor del plan B de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces muy machito, pero al final de cuentas toda su cauda de priistas agachones, que así son los priistas, ellos le dicen que son disciplinados, pues son los agachones, cargamaletas. Bueno, ellos votaron a favor del plan B de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué sería? ¿Porque acaso el 83% de los recursos son federales? ¿Porque los 1,600 millones de pesos para la presa Tunal 2 son federales? ¿Porque agua saludable para la laguna
las obras insignia de infraestructura hasta ahorita de este sexenio de Esteban son con recursos federales, la potabilizadora. ¿Acaso será por eso? ¿Acaso será que el IMSS Bienestar, que han dicho a través de sus personeros que la federación recortó recursos a salud y que no dicen claramente que no quieren firmar el IMSS Bienestar porque no quieren federalizar la nómina ni soltar los recursos ni la administración del sector salud como en su momento lo tuvieron que hacer los priistas con Peña Nieto en el sector educativo? Todas esas cosas se las dejo ahí para que reflexione y le doy mi versión para cerrar este análisis de los gazapos y verborrea a la cual Esteban ya nos acostumbró y que al final de cuentas nos ven chiquitos y orejones del centro y de otros lados, pues como un gobierno que está gobernado por gente inculta y patán. Mi comentario versa de la siguiente manera. La investidura estatal demanda una sobriedad que la estridencia del espectáculo no puede suplir. Dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Mientras algunos optan por el reflector de feria y el micrófono del protagonismo, la realidad de Durango se desborda en indicadores que el estilo bravucón no puede silenciar. Tome nota, más de 11,000 millones de pesos de deuda pública, caídas pronunciadas en la industria que en promedio en el año 2025 mensual fue de menos 10.2%. El sector construcción cae anualmente entre 40 y 50% en 2025 y 2024. Además, se utiliza el presupuesto público como una medida patrimonial de riqueza aspiracional de los funcionarios públicos actuales, élites que nos gobiernan, y no para promover la economía local. Ahí está el ejemplo de los útiles escolares, uniformes escolares. Y por si fuera poco, una metástasis, como bien lo dice Pascal Beltrán del Río, en la justicia, que nos tiene o nos mantiene como rehenes de intereses criminales. Gobernar no es un ejercicio de flexibilidad ideológica, como lo dijo Liz Vilchis, ni se valida sujetando brazos ajenos fuera de protocolo, como lo hizo con la presidenta el año pasado. La verdadera cercanía con la federación se cultiva con integridad y resultados. Se lo voy a repetir para que quede claro y subrayado. Integridad y resultados. Dos adjetivos que no tienen ni Esteban ni Toño Ochoa. No con declaraciones vulgares, ni obsesiones por la fama viral, le hace Adela Micha, El Gordo y la Flaca, los horóscopos de Durango, o el dueto Miseria de Esteban y Lauro. En Ciudad de México observan, escuchan y con atención. Ya vieron ustedes los mensajes. Escuchan cómo la ausencia de planeación estratégica en Durango intenta esconderse tras el ruido mediático y, claro, con la complicidad del periodismo local dependiente de los recursos estatales. Pero ojo, la soberbia precede al fracaso y la arrogancia suele anticipar la caída. También ese dicho es muy sesudo. Es momento de entender que el tiempo de los showmen, de los bravucones de plaza, termina donde comienzan las cuentas claras, el respeto a las instituciones y la institucionalidad con una investidura clara, real de gobernador. La seriedad no es opcional. Es la mínima cortesía que se debe a la ciudadanía y a la investidura presidencial que hoy, con ligereza, se pretende invadir o menospreciar. Hasta aquí mi comentario respecto a los mensajes que le acaban de mandar al gobernador y con esto cierro categóricamente el análisis puntual en el cabaret. Pero mire, antes de irnos, quiero dedicar, porque este programa de una u otra manera hace un homenaje a los 50 años, conmemora los 50 años de fallecidos de José Revueltas, este gran ideólogo de la izquierda,
Y le recomiendo a usted un ensayo que lo hizo muy famoso. Esta imagen que usted ve en sus pantallas es la imagen conmemorativa que en la librería Alfarabía, mi amigo Lisandro González la plasmó, y ahí está en los sitios de Instagram y de Facebook de la librería Alfarabía. Busque los libros de Revueltas ahí. Busque por ahí un ensayo que yo le recomiendo. Ensayo sobre el proletariado sin cabeza. Revueltas en este ensayo desnuda que la izquierda en México nunca ha existido. México donde la izquierda nunca existió. José Revueltas sigue sacudiendo la conciencia de México, y en ese ensayo sobre un proletariado sin cabeza esgrimió la siguiente frase. Tome nota, el Partido Comunista Mexicano ni era partido, ni era comunista, ni era mexicano. A propósito de los que hoy se dicen de izquierda desde el partido en el poder, en Morena, ¿no? Inclusive desde la época de López Obrador. López Obrador no era de izquierda. Han quedado incluso a la derecha del populismo revolucionario del PRI. Pero bueno, lo dejo hasta ahí y es un buen momento para homenajear a José Revueltas. Y mire, para irnos, le agradezco, antes que todo, le agradezco el favor de su atención. Comparte el programa, comente. Le agradezco que sigamos siendo foco de atención de sus comentarios, de sus críticas también. Y yo le invito a que siga pendiente del cabaret. Mi nombre es Leonardo Álvarez y le invito a que disfrute un clip de video que me parece muy interesante de Eunice Torres Paredes. Muy interesante porque habla del Mundial Social. Ella es la coordinadora de Ciencia, Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Durango y que promueve la inversión que se va a hacer en las instalaciones de la Deportiva Gándara Soto, del Palacio de los Combates y del CONADE, en donde se van a habilitar o rehabilitar las canchas para conmemorar el Mundial Social que se viene ya en unos días aquí a nuestro país. Con esto nos despedimos. Esté pendiente de las redes sociales del cabaret y de mis columnas. Nos vemos. Mi nombre es Leonardo Álvarez. Hasta pronto.